Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Huawei P20 Lite. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. Su diseño es completamente nuevo, acorde a la familia P20, y aparte de una base del hardware conocido que ya habíamos visto en modelos como el Mate 10 Lite o el Honor 7X. Vemos entonces como el P20 Lite se adapta al diseño de la familia P20 con su parte trasera de cristal y que le da un toque premium cuando lo sujetas en mano. Solo con mirar el P20 Lite nos viene directamente a la cabeza la imagen del iPhone 10, y no, esto no es un defecto sino todo lo contrario. Esto es un dispositivo que no renuncia a tener un aspecto premium gracias a su estructura de vidrio y metal, con lo cual no tendrás que invertir tanto dinero para adquirir un celular que tal vez no sea un iPhone, pero trae consigo varias características en común, aunque claro está, no es comparable con el funcionamiento del iPhone 10. En sus dimensiones nos toparemos con 148.6 x 71.2 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 145 gramos. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. En el P20 Lite vamos a tener sus botones en el lateral derecho y un lector de huellas en su parte trasera. Ese sensor de huellas es capacitivo y funciona como la empresa china nos tiene acostumbrados, es decir, muy bien, ya que en una fracción de segundo con tan solo poner el dedo sobre el lector de huellas se desbloquea, y es en nuestra experiencia de los que menos porcentaje de falla tiene en este rango de precio. Además, como funciones adicionales, este lector permite bajar el panel de notificaciones o pasar fotos dentro de la galería. No son funcionalidades del otro mundo, pero sí que se vuelven útiles y muy intuitivas para un uso más adecuado. Este modelo de lector de huellas en la parte trasera se está imponiendo en el mercado sobre los lectores en el botón de inicio del panel frontal, lo cual para mí es una pena. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para este 20 Lite vamos a contar con una única versión de 4 GB, que en la experiencia de uso hace de este terminal uno muy fluido y que en muy pocas ocasiones no rinda de la manera en que se espera. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. En el terminal P20 Lite nos toparemos con dos versiones de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliados hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD.
Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. En el interior del smartphone P20 Lite nos encontraremos con un procesador Kirin 659 octa-core, el cual corre a 64 bytes, con una GPU Mali T830 MP2, que se apoya de 4 GB de memoria RAM como ya lo mencionamos anteriormente. En general el rendimiento es bastante fluido, aunque algunas aplicaciones tardan un poco en abrir. También podríamos mejorar en la velocidad de las animaciones de pantalla, como la carga de los iconos al pasar de una página a otra en la lista de aplicaciones. El procesador con el que cuenta este dispositivo le da un rendimiento 8 de 10 porque no es del todo perfecto, por lo mencionado anteriormente, pero que en una relación calidad-precio es de lo mejor que te podrás encontrar en el mercado de la gama media-baja. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. Llegamos a uno de los apartados más críticos de este P20 Lite y no es otro que el de la autonomía. Con una familia que monta baterías de 3400 y 4000 mAh en sus modelos Huawei P20 y P20 Pro, los 3000 mAh del modelo P20 Lite parecen quedarse algo cortos sobre el papel. Sobre su autonomía podemos comentar que podrás pasar el día de uso sin problema. Hemos conseguido llegar hasta 5 horas de pantalla encendida siendo ahorradores. Si haces un uso normal del terminal, redes sociales, mensajería push, correo sincronizado, navegación web, una hora de reproducción de música y un capítulo de una serie de Netflix, nos costará llegar a esa cifra quedándonos un poco más de 4 horas de pantalla encendida. Un aspecto que es de resaltar es que contaremos con carga rápida. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz.
La pantalla del P20 Lite es la gran novedad en el terminal, ya que tiene un tamaño de 5.84 pulgadas y una relación de aspecto de 19:9 con notch en la parte superior. La resolución entra dentro de lo que denominaremos Full HD con 2280 x 1080 píxeles, difiere por tanto de sus hermanos mayores ya que tiene una mayor resolución vertical. El panel que monta este terminal es LTPS y difiere de los IPS en que su proceso de fabricación se realiza a una menor temperatura. En teoría son capaces de ofrecer mejor resolución que los IPS, aunque también se degradan más rápido. La pantalla del P20 Lite tiene una muy buena colorimetría, no es de lo mejor de pantalla de la familia y queda por detrás de la AMOLED del P20 Pro e incluso del IPS del panel del modelo P20. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen algo artificial. Sumado a todo lo anterior tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D, no es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. El smartphone P20 Lite copia la configuración de cámara trasera del Mate 10 Lite, es decir, un combo de cámara dual de 16 y 2 megapíxeles de apertura focal 2.2 en la trasera, cuyo rendimiento es más que bueno en situaciones de buena luz. De hecho, nos ha sorprendido gratamente en algunas situaciones complicadas de contraluz. La cámara secundaria de 2 megapíxeles se utiliza como cámara de apoyo para ofrecer esos datos de profundidad y permitir al móvil aplicar efecto bokeh mediante software. Es cierto que los recortes no son siempre perfectos en este móvil, pero sí que podemos catalogar los resultados como buenos en este modo. En esta cámara tenemos modo profesional con ajustes manuales, un modo HDR dedicado y otra serie de modos. Una vez arrastramos a la izquierda y vemos el menú de modos de disparo. No es lo más intuitivo, pero simplemente funciona. La cámara frontal monta un sensor de 16 megapíxeles con una lente más luminosa que la trasera, teniendo una apertura focal 2.0 y que permite que esos selfies puedan tener ese plus de luz a la hora de capturarlos. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Huawei P20 Lite es de 700.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.944 pesos mexicanos, que a su vez son $208, que equivalen a 187 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 Pro le gana al Huawei P20 Lite en diseño, botonera, RAM, procesador, batería, pantalla y cámara.
Por su parte, el Huawei P20 Lite le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son, únicamente en almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.